Mm. Entonces, se los jodieron. Espérame, perdón. Shari, perdón, una pregunta. En la validación de tus datos te apareció el número de cédula vacío. Pues sí. ¿Y por qué? Muy buenas noches, distinguidos y distinguidas estudiantes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Se escucha el audio? ¿Presentación? Eli. Licenciado, buenas noches. Eso quiere decir que sí se escucha y sí se ve. Así es, licenciado, buenas noches. Un placer poderles saludar nuevamente, compañeros. De verdad es un gusto poder estar aquí con ustedes. Y disculpen los 10 minutos de retraso, pero se van a compensar. 66 conectados es quórum suficiente para poder empezar. Primero que nada, ¿cómo le fue en el corto anterior? Eso. Gracias, Diego. Mejor díganos usted cómo nos fue. No, es que eso es un secreto hasta el final. Le gusta vernos sufrir. No, hombre, no para nada. Por favor, si ustedes son repilas todos. Y además siento que hemos llevado la clase por una dinámica muy atractiva. No solo mecanizados en una conceptualización vana de lo que es la teoría, sino que el entendimiento propio de lo que puede ser Derecho Internacional Público 2. La verdad que espero que cada uno le vaya bien y primero Dios, todos los que estén, todos los inscritos, los que estén participando en clase y los que se estén conectando, entonces, vayan a escala, puedan aprobar este curso. De verdad, créanme que para mí va a ser un gran gusto eso. Bueno, no habiendo nada más que agregar, o alguno de ustedes tiene algo que agregar, este es el momento. ¿Mi compañero? Miren qué interesante tema. Miren qué interesante tema este. ¿Alguien más que tenga algún conocimiento sobre el tema referido? Lo que entiendo yo, licenciado, es que China continental nunca ha reconocido la independencia de China-Taiwán. Lo considera parte de su territorio. Y actualmente lo que ocurrió también fue que ha recibido Taiwán muchas visitas de políticos estadounidenses y China continental se siente o ha manifestado, digamos, un cierto agravio, se siente agraviada e insultada en su soberanía. Punto muy importante que toca la compañera María Arce. Exacto. Solo una pregunta, el compañero anteriormente que participó, ¿quién fue? Disculpen. Josué, ya sabía yo que me hacía falta Josué interviniendo. Gracias, compañero Josué, y
y compañera María Arce. Interesante tema. Ahora yo, independientemente del aporte magnífico que han hecho los dos compañeros, quisiera que otra persona además me dijera por qué esto es importante. Escuchen esto, importante en el tema del derecho internacional público, no privado. ¿Algún compañero que quisiera aportar? No, tu madre. Vamos a ver. Ahí estamos, disculpen. Ahí estamos. ¿Y algún compañero que quisiera aportar? Muy bien. Vamos a hacer una pequeña, ya hubieron aquí tesis, antitesis no ha habido, pero vamos a hacer una síntesis. Definitivamente es importante en cuanto al derecho internacional público porque aquí vemos una dicotomía o una disrupción de ideologías políticas y de poderes económicos, porque bien a colación es Taiwán se ha constituido como un exportador, llamémosle, de gran tecnología o de ciertos productos, igual que China, pero solo que ambos van dirigidos en corrientes o en vertientes políticas distintas. China continental, en todo caso, que le gusta que se le reconozca, profesa o mantiene una ideología política socialista. Tal vez no el concepto clásico, pero sí va orientado a ese tema. Siempre el socialismo, siempre en miras de ser un estado productivo. Se le respeta, porque como hemos dicho, y como dijo la compañera María Arce, la soberanía da ese derecho a cada estado de autogobernarse de conformidad con la autodeterminación, como guste y le plazca y elija su propio pueblo. Ahora Taiwán, definitivamente Taiwán tiene otra ideología política que es más orientada al tema capitalista. Entonces, desde ese punto de vista surge ese problema que ha habido entre ellos y que como se les gusta también que se le reconozca a Taiwán o República de China o Taiwán o ROC en siglas en inglés. Un tema muy importante porque ahora pongámosle que esos lazos políticos, ¿qué logra que se evite una guerra, un conflicto armado o un concepto bélico entre dos estados comúnmente vecinos, colindantes geográficamente? Las relaciones diplomáticas entre ambos. ¿Y quién viene a interceder ahí? Un cónsul, un embajador, un comisionado. Ellos son los que intervienen. Son dos figuras. Imagínense que el futuro de una nación, el futuro de evitar un conflicto bélico esté designado solo en una persona por un lado y solo de una persona por otro lado. Esas son las relaciones diplomáticas que oscilan dentro del derecho internacional público. Así que en cuanto a ese tema solo nos queda ver cómo se va a desarrollar durante el transcurso del tiempo, que esperemos que en pleno siglo XXI y en pleno 2022 no surja más, aunque ahora todo viene siendo lo que es una guerra fría. Una vez ya lo hablamos, ¿se recuerdan qué es lo que es cuál era el concepto de una guerra fría que sucedió allá por el 1950, 60, por ahí todo eso? No, 60 creo que ya no, 50. Después de la Segunda Guerra Mundial, entre la OTAN y lo que era el Pacto de Varsovia. ¿Alguien recuerda qué era una guerra fría? Bueno, se lo simplifico para comenzar en el tema. Una guerra fría significaba que a ver qué Estado era el que más logros tenía en aspectos académicos, deportivos y científicos, tecnológicos. En este caso, una guerra fría viene siendo más que todo orientado a qué país exporta y produce más, a qué país tiene un PIB más alto, a qué país tiene una solidez económica y una calidad de vida superior. A eso es lo que nos vamos refiriendo. Entonces, gracias por compartir ese tema, compañeros. Recuerden que todo lo que hablemos en clase puede ser objeto de examen. Vamos a continuar. Iniciar Derecho Internacional Público 2, clase número 7, hoy 18 de agosto de 2022. Organismos regionales que regulan el derecho internacional público. Solo quiero que ahondemos un poquito en filosofía del derecho y introducción al derecho. Recordemos que el derecho y las ciencias jurídicas son el género y la especie
viene siendo sus distintivas ramificaciones que conforme al estudio y evolución de dichas ciencias jurídicas se han derivado. En este caso surgió la necesidad de que hubiera una especie del derecho destinada a regular las conductas de las personas que intervenían en las relaciones internacionales en cuanto a los estados, creándose así lo que es el derecho internacional público y por ende todas sus derivaciones que hemos visto y veremos. Entonces, organismos regionales que regulan el derecho internacional público. Organización de Estados Americanos, OEA. Organización de los Estados Americanos. La Organización de los Estados Americanos es el organismo regional más antiguo del mundo, cuyo origen se remonta a la primera conferencia internacional americana celebrada en Washington, D.C. en octubre de 1889. A abril de 1890. En esta reunión se acordó crear la Unión Internacional de Repúblicas Americanas y se empezó a tejer una red de disposiciones e instituciones que llegaría a conocerse como Sistema Interamericano, el más antiguo sistema institucional internacional. ¿Alguien me puede decir el homólogo o el homólogo de esta Organización de Estados Americanos en Europa? Al inicio era la Comunidad Económica Europea y actualmente es la Unión Europea, si no me equivoco. Exactamente. Y hay estados, muy bien compañera María Arce, y hay estados, poniendo el caso de Europa, de que han decidido no participar, no pertenecer a dicha organización. O sea que esto no es obligación pertenecer a una organización regional, llamémoslo así, sino que es meramente voluntario, porque puede ser que los intereses independientes de cada estado no vayan con el rumbo de dicha organización. En este caso, Inglaterra se ha decidido desertar de lo que era la Unión Europea, por distintos factores que entrar a conocerlos sería ahondar en otro tema. Pero aquí en lo que es Latinoamérica, o América en todo caso, no recuerdo un estado que se haya desertado de dicha organización, porque los fines y los misión y visión son muy orientados a fines comunes, por la particularidad y similitud, que hay entre cada uno de los estados. Toda vez la mayoría de estados que hablan el español, solo exceptuando en este caso lo que es Brasil, que tiene el idioma portugués, siempre coincidimos en los mismos objetivos, que somos países en desarrollo, por no decir países del tercer mundo, como nos denominan aquellos países autoconsiderados de primer mundo, ¿verdad? ¿Alguien ubica lo que es el primer país en Latinoamérica que fue considerado de primer mundo? Chile, exactamente, compañero Marcos. Chile fue uno de los países que fue considerado de primer mundo en su momento, porque alcanzó un nivel económico, un nivel de salud, un nivel político, un nivel educativo sumamente alto, a distinción de lo que es los demás países de Latinoamérica. Ahora, una pequeña historia. El dato científico con estudios, si no se lo puedo dar, pero sí es verídico. Hace unos 50, 55 años para acá, el estado de Guatemala y el estado de Chile estaban en una igualdad. Hasta cierto punto poseían un nivel de altura física similar. Durante el desarrollo del tiempo, durante el transcurso del tiempo, Chile se fue posicionando y fue creciendo de manera exponencial por distintos factores. Y ahora ustedes comparan lo que es el estado de Guatemala con la República de Chile. Cuando un país logra progresar en diferentes aspectos, índoles y aristas, vemos que hasta la calidad física de las personas evoluciona. Obtienen un nivel, vámonos al deporte, obtienen un nivel deportivo mucho más alto, y no gracias tanto a la inversión, sino que la calidad de vida que ostentan es mucho que mejor. Entonces, traigo este tema a colación para que vean que
los estados que conforman esta organización, la OEA, no todos son iguales. Hay quienes están integrando dicha organización con el objeto de apoyar más que de recibir. Porque si bien es cierto, como les he comentado, una organización o la comunidad internacional de estados no es más que un conjunto de personas, llamémosle estados, personas jurídicas, que buscan obtener fines en común, ya sea apoyando o recibiendo. Seguimos a la siguiente. Bueno, antes de eso, por ejemplo aquí, en esta reunión se acordó crear la Unión Internacional de Repúblicas Americanas y se empezó a tejer una red de disposiciones e instituciones que llegaría a conocerse como Sistema Interamericano, el más antiguo sistema institucional internacional. Esta podría ser una buena pregunta de examen. Organización de los Estados Americanos. La OEA fue creada en 1948, cuando se suscribió en Bogotá, Colombia, la Carta de la OEA, que entró en vigencia en diciembre de 1951. Fechas muy posiblemente no se les vaya a preguntar, pero siempre es bueno que sepan el dato para acervo cultural. Posteriormente, la Carta enmendada por el Protocolo de Buenos Aires, suscrito en 1967, que entró en vigencia en febrero de 1970. El Protocolo de Cartagena de Indias, suscrito en 1985, que entró en vigencia en noviembre de 1988 por el Protocolo de Managua, suscrito en 1993, que entró en vigencia en enero de 1996, y por el Protocolo de Washington, suscrito en 1992. ¿Alguien tiene algún conocimiento de qué es el Protocolo de Washington? ¿Alguien? Había una politóloga en Guatemala que atacaba exageradamente lo que era el Protocolo de Washington, que decía que gracias a ese protocolo fue que el capitalismo logró cierto auge dentro de la región latinoamericana, que es muy probable. Y derivado de ello fue donde muchos estados de Latinoamérica y comúnmente de Centroamérica procedieron a lo que fue la privatización de ciertos servicios públicos. En este caso, por ejemplo, traigo esta colación porque fueron algunos de los efectos. A grandes rasgos es que se los digo. Por ejemplo, la firma de protocolos de Washington fue la culminación de un largo proceso de reclamación por parte de intereses extranjeros en Venezuela con respecto a los daños y perjuicios que declaraban haber padecido y para cuya resolución habían apelado a la ayuda e intervención de sus países de origen. La mayoría de estas reclamaciones se referían a los hechos ocurridos entre 1890 y 1902. O sea que el Protocolo de Washington viene siendo un documento de carácter internacional que viene a resolver ciertos conflictos, pero recordemos que tras bambalinas siempre hay otros intereses. Entonces, el Protocolo de Washington, tengámoslo siempre presente para una futura pregunta de examen. La organización fue fundada con el objetivo de lograr en sus Estados miembros, como lo estipula el artículo 1 de la Carta, una orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad y robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Hoy en día, la OEA reúne a los 35 estados independientes de las Américas y constituye el principal foro gubernamental, político, jurídico y social del hemisferio. Además, ha otorgado el estatus de observador permanente a 69 estados, así como la Unión Europea. Para lograr sus más importantes propósitos, la OEA se basa en sus principales pilares que son la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo. ¿Cuáles serían los principales pilares entonces de la democracia de conformidad con los principios de la Organización de los Estados Americanos? La democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo. Muy bien.
Organización de los Estados Americanos. La Organización de los Estados Americanos para realizar los principios en que se funda y cumplir sus obligaciones regionales de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas establece los siguientes propósitos esenciales: afianzar la paz y la seguridad del continente. ¿Por qué? Vamos a discutir cada uno de estos. Quiero que cada uno de ustedes, compañeros, proceda a ejercer o a ejecutar un juicio de valor o algún comentario o alguna apreciación sobre lo que es cada uno de los propósitos esenciales de las obligaciones de la Carta de las Naciones Unidas. Por ejemplo, yo comienzo con el primero: afianzar la paz y la seguridad del continente. ¿A qué se refiere con esto? De que en Latinoamérica o en América, de los Estados americanos, no exista ninguna confrontación entre ambos. Ustedes creen ahora de que ese conflicto que ha habido entre Belice y Guatemala no ha tenido participación en lo que es la Organización de los Estados Americanos. Por supuesto que sí, porque lo que se busca a fin de cuentas es que haya paz entre nosotros. Es como ese ente mediador, es como esa figura neutra que existe para poder frenar cualquier posible problema, conflicto o litis que pueda existir entre dos estados. También existe otro problema que ha habido en lo que fue Chile, Paraguay y Bolivia, creo yo, si no estoy mal, que es cuando un pedazo, una fracción de costa o de playa que se le iba a dar a Bolivia, y creo que Paraguay fue quien se la resultó ganando. Esos conflictos, lo que viene la OEA es trata de intervenir para poder evitarlos, porque puede llegar a muchísimo más. Y en Latinoamérica y más que todo en Sudamérica han habido ciertos conflictos bélicos entre países, entre estados. Creo que son los que datan, no les puedo decir fecha, pero son los más recientes. Por ejemplo, hablando del segundo sería, permítame un momento. La segunda, promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención. ¿Alguien puede dar una apreciación de ese segundo principio? Licenciado, buenas noches. Le saluda Héctor. Gracias, adelante. Sí, con respecto a eso, bueno, lo que yo logro entender es de que se trata de mantener la democracia en todos los estados americanos, perdón, y a la vez de que ningún otro país haga intervención entre la política o, por ejemplo, para poder elegir a un presidente, tal como en el caso de Venezuela, en donde decían de que Estados Unidos propuso a Guaidó, creo que es, o Guaidó, no me recuerdo bien del nombre. Me recuerdo. Exactamente, entonces ahí estaban diciendo de que había mucha interferencia de parte de otros países con tal de poner a otro representante, además del presidente electo democráticamente, supuestamente, ¿no? Entonces aquí como le vuelvo a repetir, lo que yo logro entender es de que se trata de evitar todo eso, algo que es imposible, porque pues ya se ha visto varios ejemplos, ¿no? Esa sería mi idea. Héctor, ¿verdad? Así es. Por la misma línea iba yo de pensar. Afirmativamente. Y fíjese que tocó un tema que a mucha gente no le gusta tocar, que es el tema político. Y recordemos que todo tipo de relaciones diplomáticas e internacionales dentro de la comunidad internacional son orientadas al tema político, porque de ello se deriva todo. La política es lograr tomar una decisión a conveniencia de todos sin que nadie salga perjudicado. Licenciado, muy buenas noches. No sé si me escucha. ¿Me escucho? ¿Se escucha? Sí. Yo sí le escucho, compañero. Okay. Solo quería aportar algo referente a lo que dijo el compañero. Este principio de no intervención en el papel, así como suena súper bonito. El principio de no intervención y respeto
Bueno, recuerdo, me viene a la memoria un comentario que hizo un congresista estadounidense, si no soy mal, fue hace como una semana y media más o menos, que hacía referencia a las elecciones en Colombia, que mencionó que hace 40 o 30 años Estados Unidos hubiera hecho lo imposible para que se eligiera al presidente de Colombia, que se me va al Arce, creo que es su apellido, si no me equivoco. Entonces, está claro que todos los países de cierta manera han tratado de respetar ese principio, pero Estados Unidos es la excepción a esa regla, en mi opinión. Parece que se le cayó la señal al licenciado. No sé si está con nosotros. Sí, yo creo que se le cayó la señal porque ya no intervino. No está, ahí apareció que abandonó la reunión. Sí, ¿verdad? Porque tampoco está la presentación. Sí, se le haber caído la señal. Hay que esperar unos minutos. Sí. Compañeros. Todavía no ha regresado, ¿no? No, hagan café para mientras. Par de chucos. ¿A dónde? Al S12.
¿Será que todavía se va a conectar? Idea, compañero. Quizás voy a procurar escribirle por Facebook a ver si nos responde algo. Gracias, compañera. Como ya solo quedan 18 minutos, es como, bueno, hay que esperar todos. Si no, descansito forzado. Gracias a Dios. Buenas noches, compañeros. ¿Se escucha? Sí, licenciado. Voy a llevar la chiviada más grande. Estaba constantemente hablando hasta que dije yo, ¿por qué no han intervenido? Dios mío. Aquí estábamos esperándolo nosotros a usted buen tiempo. ¿Y qué si estaba hablando solo con su soledad el IC? Hasta que yo comencé a ver, bueno, vamos a identificar participantes para preguntar. Por Dios bendito, qué pena con ustedes, disculpen. No hay pena, qué pena, disculpen. ¿Solo alguien me podría decir hasta dónde me quedé, por favor? Nos quedamos, estábamos viendo en lo de promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención. Correcto. ¿Cuánto hablé, Sol? Bueno, entonces... Licenciado, pero un compañero que explicó su punto. A ver, por favor, que intervenga el compañero. Por favor, ¿quién fue? Sí, que habló de los pero Estados no leí Unidos. qué nombre. Yo sí me está escuchando. Ajá. Me salve ya aquí. se fue a dormir. Nos aporte eso, que recordemos que el método científico establece... Perdón, es que estaba checando el teléfono y me había dado cuenta que ya estaba en clase otra vez. Adelante, por favor, compañero. Es que estaba mencionando yo de que había hecho un comentario, recordando bien, fue el gobernador de Texas que estaba hablando referente a las elecciones en Colombia, que se dieron hace poco. Él hablaba de que Estados Unidos hace 30 o 20 años hubiera intervenido Colombia y hubiera hecho todo lo posible para que no eligieran al presidente que tienen actualmente, que entiendo es de izquierda, si no me equivoco. Entonces, hacía referencia a que en papel todo suena muy bonito, pero la excepción a esta regla, por lo menos en América Latina, ha sido Estados Unidos. Se lleva el campeonato el solo. Definitivamente, excelente apreciación. ¿Con quién tuvo el gusto? Marcos, licenciado. Marcos. Marcos, usted fue quien me dijo, de verdad. Gracias. Miren pues, ahora con esto. Yo no sé, yo al final de cuentas, yo hasta en mi una red social tengo que yo no profeso ninguna ideología política, que uno mismo es su ideología. Pero yo no sé si ustedes profesan algún tipo de ideología política, y está bien, al final de cuentas es decisión propia, es nuestra propia autodeterminación. Pero ahora vamos con esto. ¿Ustedes creen que el fin justifica los medios, hablando de Maquiavelo? Ese licenciado, no sé quién. Ahora vamos con esto. Lo que comentaba, creo que era el gobernador de Houston, de Texas. Creo que es un personaje muy, muy disruptivo y totalmente afianzado a la ideología de derecha. Ahora vamos con esto.
Puede ser que Colombia haya elegido un presidente de izquierda, de ideología socialista. Está bien, pero ahora los que están dentro de la ideología derecha piensan ¿Se fue otra vez la señal o solo yo no escucho? Perdonen. Yo creo que sí se fue. Yo creo que Cero otra vez sí se fue el audio, por lo menos el audio, no, sí, ya se fue. Ya se quedó hablando solo otra vez el IC. Y yo en la presentación, sí, ya se fue la presentación. Ya se fue, ya no hay. Lo bueno que ya no hay platicar ahí, está entretenido. Y en gran párrafo está solito. Ahí está. Aquí estoy todavía. Ya regresó, ya estábamos diciendo que solito en su párrafo iba a estar otra vez. Ahí está platicando ahí usted, Lick. De verdad, mis disculpas, no sé qué sucede con no tenga pena, Lick. Dele tranquilo. Miren, de una vez les voy a hacer una noticia de antes de que se vuelva a cortar, ¿verdad? El día de mañana no van a haber clases. Y lo que es la otra semana tampoco, para que ustedes estudien para sus exámenes. Al final de cuentas, recuerden por favor que la conceptualización es parte del examen, pero no lo es todo. Van a haber muchas preguntas de análisis en las cuales ustedes van a tener que dar una respuesta. Más trabajo para el examinador, que tiene que leer las respuestas, pero mucho más útil para ustedes para que ejerzcan un análisis muy subjetivo y objetivo de los temas. Muchas gracias, Lick. Entonces, gracias compañero, vamos a seguir mejor con la siguiente. Organización de los Estados Americanos. Bueno, antes de seguir, ¿cuántas presentaciones les hacen falta? 2, Lick, si no sé mal. La anterior. Diría que solo esta, Lick, porque la anterior fue que nos dio el segundo laboratorio y nos mandó las diapositivas. Miren, pues entonces es muy probable de que solo en esta nos quedemos para lo que eso saben. Okay. Es muy probable. Es un 90% que solo nos quedemos hasta aquí para lo que es su examen final. Perdón, su primer examen parcial. Ok. Bueno, entonces vamos a tratar de... Perdón, Lick, no le escuchamos bien. No, que puede ser que hay un 90% de posibilidad de que solo esta sea la última presentación. O sea que hasta la otra semana, si solo esta está subida, hasta aquí nos quedamos para lo que es su examen parcial. O sea que serían 7 presentaciones al final de cuentas, y las preguntas no es que se vayan a repetir dentro del primer examen parcial, pero puede ser que más de alguna de ellas sí venga, porque hay algunas bien puntuales que son necesarios que ustedes las sepan para comprender lo que es el derecho internacional público. Igual les comentaba, si no lograron escuchar, que el día de mañana y la otra semana, las otras 2 clases de la próxima semana no habrán clases, para que ustedes tengan el suficiente tiempo correcto para poder estudiar a conciencia lo que son las presentaciones y el material de estudio. Entonces, dándole seguimiento, sería: el derecho internacional es norma de conducta de los estados en sus relaciones recíprocas. El orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional. La buena fe debe regir las relaciones de los estados entre sí. La solidaridad de los estados americanos y los altos fines que con ella se persiguen requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa. Todo estado tiene derecho a elegir sin injerencias externas su sistema político, económico y social y organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro estado. Con sujeción a lo de arriba dispuesto, los estados americanos cooperarán ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales. Organización de los estados americanos. Los estados americanos condenan la guerra de agresión. La victoria no da derecho. Miren qué bonito es. La victoria no da derecho, o sea, la imposición no da ningún derecho. La agresión a un estado americano constituye una acción a todos los demás estados americanos. ¿A qué se refiere este segundo inciso? La agresión a un estado americano constituye una agresión a todos los demás estados americanos.
que el resto de la comunidad americana yo- se solidariza con el Estado agredido y se sienten agredidos a sí mismos y van a responder en protección al Estado agredido. Afirmativo. Excelente, compañera María Arce. Otra compañera iba a intervenir, por favor, tiene la libertad de hacerlo. Compañera. Eso iba a decirle. Ah, bueno, El excelente. país muy bien. está... eso iba a decir. Excelente, bueno, muy bien. Las controversias de carácter internacional que están entre dos o más estados americanos deben ser resueltas por medio de procedimientos pacíficos. La justicia y seguridad sociales son bases de una paz duradera. La cooperación económica es esencial para el bienestar y la prosperidad comunes de los pueblos del continente. Los estados americanos proclaman derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo. La unidad espiritual del continente se basa en el respeto de la responsabilidad cultural de los países americanos y demanda su estrecha cooperación en las altas finalidades de la cultura humana. La educación de los pueblos debe orientarse hacia la justicia, la libertad y la paz. Los 35 países independientes de las Américas han ratificado la Carta de la OEA y pertenecen a la organización. Miembros originales, no los vamos a leer todos, pero los siguientes 21 países se reunieron en Bogotá en 1948 para firmar la Carta de la OEA. O sea que estos vienen siendo los primeros, ¿ve? Miremos. No están en orden alfabético, pero bueno, miren Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, en fin. Puede ser que se les pregunte unos 5 países, por ejemplo, de los siguientes, de los 21 países que se reunieron en Bogotá en 1948 para la firma de la Carta. Miembros posteriores: Barbados, Trinidad y Tobago, Jamaica, Granada, Surinam, Santa Lucía, Antigua Barbuda, San Vicente, Granadinas, Bahamas, San Kitts y Nevis, Canadá, Belice y Guyana. ¿Qué característica tienen estos países entre sí? Además que están todos en el Caribe. Ah, no, perdón, Canadá. No, Bahamas. Que forman... Ay, espérenme. Esto no. Pero hasta Canadá, fíjate, compañera, hasta Canadá pareciera, porque recordemos que al final Canadá viene de costa atlántica, pero no es Caribe. No, pero viene siendo la evolución de ciertas colonias. Sí, o sea, ¿no formaron todos estos parte de la mancomunidad británica en algún momento? No, porque Guayana es francesa, no, Belice sí, Canadá sí, Bahamas también fueron, todos estos fueron colonias. Bueno, es que todo el continente fue colonia. Pero fueron estos últimos, como usted dice, además de su característica insular, llamémosle así, o que están en costa, viene siendo como los últimos países que se fueron despegando de lo que eran las colonias. Fueron de los últimos en obtener su independencia. Exactamente, afirmativo. Entonces, recordemos que en 1948 se reunieron casi que los primeros países para ello. Y estos se fueron agregando después, cuando ya fueron obteniendo lo que es meramente su independencia. Y Canadá, pues, un gran ejemplo, ¿verdad? De que a pesar de ser un país casi de primer mundo en la actualidad, no hace mucho, que es 1990. Muy bien, pero excelente apreciación, compañera. Todos los estados independientes de América son miembros de la OEA. No son miembros los territorios que son considerados dependencias de algún otro estado. Tal es el caso de Puerto Rico, la Guyana Francesa, Groenlandia, entre otros. La organización es particularmente respetada por las élites latinoamericanas. El embajador de América Latina o el Caribe ante la OEA es uno de los diplomáticos más importantes de su país. En cuanto al secretario general, ejerce una influencia en los debates políticos de los países miembros. Sin embargo, la organización no desempeña ningún papel en la política interna de los Estados Unidos y es en gran medida desconocida en el país, tanto para las élites políticas como para el público en general. En fin, la presentación de hoy, si bien es cierto, fue meramente conceptual, bastante conceptual, pero se rescatan ciertas ideas muy importantes para la comprensión de lo que es el derecho internacional público, orientado a esos órganos regionales, en este caso, la Organización de los Estados Americanos, que es el tema que nos atañe el día de hoy.
Ahora yo les dejo en el espacio por si hay alguna duda, compañeros, para poder resolverla y posterior a ello dar por finalizada la clase. Perdón, Eric, una pregunta. ¿Cuánto tiempo va a durar? Eso todavía... Se han estado dejando un plazo bastante amplio de tiempo. Yo creo que va a estar el mismo plazo que se ha estado dejando para los cortos. Estoy seguro que casi el mismo plazo va a ser. Que van a tener que contestar dentro de... Y otra pregunta. Como dijo que mañana no iba a haber clase, ¿de casualidad no va a haber laboratorio o algo así? No. No les voy a... Dos veces lo hago, ya una tercera ya no. Okay, gracias. Mañana tiene tiempo totalmente en libertad para poder estudiar. Yo sé que al final de cuentas muchos de ustedes trabajan o tal vez estudian hasta otra carrera o tienen otras responsabilidades, entonces es un momento justo para que ustedes puedan ahondar en el estudio de esta clase por lo menos. Brenda, por favor, adelante. Gracias, licenciado. Buenas noches. Perdone, yo no escuché con relación al examen. ¿Pero en cuanto a qué? O sea, de los temas que van a venir. Ah, sí, claro. Los temas que van a entrar son las 7 presentaciones que tenemos. Ah, ok. Ajá. Y similares, así como ha hecho los laboratorios. Sí, va a ir orientado al mismo aspecto. Si se han dado cuenta, ha sido casi un poquito más de conceptos y casi la mitad de preguntas de análisis. Porque fácil es poder buscar un concepto, mentalizárselo y ya otra cosa es analizarlo. Siempre va a ser casi la misma dinámica de los cortos. Gracias. A la orden. Fernanda. Buenas noches, licenciada. Una pregunta. ¿No va a ser por medio de, como se ha trabajado, por medio de un formulario, sino que va a ser así por medio de cómo ha sido los laboratorios, o qué, para estar pues prácticamente más atentos para tener hojas y esto y el otro? Y si va a ser así, ¿solo podemos poner la respuesta o va con pregunta? Buena pregunta. Yo tengo más certeza que va a ser como los cursos, pero eso todavía falta. Por eso se le está dejando esta semana. Y si no, por vía Facebook, del grupo de Facebook se les va a estar comunicando. Aquí no se les va a sorprender con nada, ni se les va a tratar de inducir al error a través de ardid de ninguna forma. Solo es algo que se está pendiente de ello y se les va a comunicar. La cosa es que ustedes siempre estén estudiando yo digo que esta mañana o a principio de la otra semana se les indica cuál va a ser la modalidad. Muchas gracias, licenciado. Solo es para pues estar prevenidos con el resto de compañeros, ¿verdad? Como nos toca trabajar y de repente nos agarran en el tráfico o algo y no hay hojas, entonces sí es algo complicado. Hombre, por supuesto, lo entiendo muy bien, pero sí, se les va a comunicar. Si se dan cuenta, en el grupo de Facebook siempre se les avisa con tiempo las distintas instrucciones. Licenciado, una pregunta con relación al tema de hoy. Estos países de último, ¿verdad? Donde está Trinidad, Tobago, Canadá, en conclusión, son los que, o sea, fueron los que se independizaron, los últimos que se independizaron. Es que la verdad no le capté bien la idea. Es que no es tanto, sí y no. Primero, se trajeron a colación la identificación de estos estados porque fueron los que se incorporaron posteriormente a la OEA. ¿Por qué? Si usted se dio cuenta en la primera fecha, los 20 y tantos países que aparecían fue en 1948 y posteriormente estos estados se incorporaron 67, 69, 65, que son los que tenían todavía cierta limitación en cuanto al reconocimiento de su independencia y soberanía, porque todavía hablábamos con la compañera Marce, la mayoría de estos venían siendo como derivaciones de colonias de países europeos, entonces hasta cierto punto lograron su independización como estados independientes. Entonces, hasta ese punto, hasta tener su independencia, es que fue que lograron incorporarse a la OEA, Organización de Estados Americanos, a ya no ostentar una dependencia a un Estado europeo. Oh, ya, sí, la entendí. Gracias. Eso sería a la orden. ¿Alguien más, compañeros? Bueno,
No hay nada más que agregar. Primero les quiero pedir mil disculpas por las 2 interrupciones que hubieron en cuanto al internet. Ustedes saben que la tecnología a veces nos juega mal y les ofrezco una disculpa, compañeros. Hasta el día de hoy ha sido un gran gusto poder compartir con sus respetadas personas y nos estamos viendo o hablando a través del grupo de cualquiera de esas formas, y por favor estudien, que el examen no va a ser complicado si nos esmeramos en entender lo que estamos estudiando. Así que se da por finalizada la clase del día de hoy y pasen feliz noche y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, Lick. Muchas gracias, Lick. Igual y feliz noche, compañero. Feliz noche, compañero. Feliz noche, compañero.